Alejandro Padilla es un economista y estratega de mercados con más de 20 años de experiencia. Actualmente es el director gerente general adjunto de análisis económico y financiero del grupo en Financiera Banorte. Antes de unirse a Banorte, trabajó en JP Morgan Chase y en el sector de microfinanzas. Tiene una sólida formación académica y ha impartido cursos en varias instituciones. Alejandro Padilla es reconocido internacionalmente y ha recibido premios por sus contribuciones de análisis económico. Además, es cofundador y conductor de podcast Norte Económico. Alejandro Cervantes es director ejecutivo de análisis cuantitativo de Banorte, institución con la cual ha colaborado en los últimos 12 años. Dentro de Banorte también se desempeñó como director de analítica, donde desarrolló e implementó modelos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, enfocados en análisis macroeconómicos. Alejandro Cervantes cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, una maestría en Economía por la misma institución y una maestría en Finanzas por NYU, de NYU Stern. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya nos presentamos y de manera muy original, somos dos Alejandros. Bueno, es Alejandro Cervantes, Alejandro Padilla. Y bueno, un poco retomando, yo creo que el panel de hace algunos minutos, temas bastante interesantes. Se habló mucho de la innovación, tocayo, se habló mucho de la oferta de valor y también tocaron temas de hacer las preguntas correctas. Creo que partimos de hacer las preguntas correctas para poder determinar la estrategia que podemos hacer hacia adelante. Y en Banorte, especialmente en el área de análisis económico y financiero, pues justo desde hace 2 años tuvimos como meta crear un área de analítica dentro de análisis económico, algo que no pasa en ningún otro banco en México. Y esto lo hicimos simplemente con la finalidad de tratar de agregar todavía, yo creo que herramientas analíticas mucho más potentes y mejorar también nuestras capacidades de predicción, tratar de identificar nuevos indicadores no convencionales y demás. Y justo esta tarde, en este foro, lo que queremos hacer, mi tocayo y yo, es presentarles parte de lo que hemos hecho en estos 2 años en el área de análisis económico y financiero con esta incorporación de un área de analítica. Y para poder, pues justo poner en justa dimensión y mostrarles el trabajo que hemos hecho, pues prácticamente la presentación se divide en 3 grandes grupos. Primero vamos a estar hablando sobre el Big Data y cómo la explotación de esta información transaccional del banco nos ha permitido también desarrollar una gama de nuevos indicadores pues no convencionales. Cuando ustedes se fijan en datos de actividad industrial, del PIB, generalmente tienen rezagos entre 2 y 3 meses en el mejor de los casos. Lo que nos ha permitido justo el Big Data es tener ya información mucho más oportuna y con más granularidad, que obviamente ha enriquecido mucho más el análisis que hacemos nosotros, tanto de la economía como de los mercados financieros. La segunda parte va a ser justo Machine Learning y cómo pues, muchos de los modelos de Machine Learning nos han ayudado a poder pues, tener mayor robustez en el pronóstico de indicadores económicos. Esto nuevamente nos ayuda a poder identificar las tendencias de la economía, nos ayuda sobre todo a entender qué es lo que puede pasar hacia adelante. Y la tercera es inteligencia artificial. Hemos utilizado modelos de inteligencia artificial para, pues no solamente tener un mejor diagnóstico de lo que sucede con la política monetaria, sino también un mayor poder predictivo, poder tratar de inferir qué es lo que pueden hacer los bancos centrales, especialmente lo hemos hecho con el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y la verdad, hacia adelante, cuando les presentemos el trabajo que hemos realizado hasta el momento, pues las sorpresas que han sido muy buenos indicadores que inclusive hasta le han ganado a las expectativas que hay del mercado, ¿no? Entonces, pues este es el plan de vuelo y si quieres, tocayo, si quieres empezar con el tema del Big Data, adelante. Claro que sí, Alex. Muchísimas gracias. Y bueno, como comentó Alex Padilla, realmente
este es un caso de uso de la analítica y cómo realmente se puede trasladar a estrategias concretas de negocio, ¿no? Gran parte, y es muy curioso porque ambos somos economistas del ITAM y obviamente tenía que haber una presentación de economía, aunque sea un foro de CDO en el ITAM, pero tradicionalmente los economistas analizamos indicadores que ya están en el mercado. Son indicadores que publica el Banco Central, que publica el INEGI, que publica la Secretaría de Hacienda. Algo completamente nuevo que hemos hecho en Banorte es no analizar estos indicadores desde otro punto de vista, sino generar nosotros nuestros propios indicadores con el Big Data del banco. Ahora, para que se den una idea, realmente Banorte es el segundo banco más grande de México. Banorte dispersa alrededor del 30% de las nóminas del sector formal de la economía. Somos un gran participante, somos el segundo participante en tarjeta de débito, en tarjeta de crédito también somos un participante sumamente importante. Entonces, todo el Big Data del banco nos permite generar indicadores macro que sean sumamente representativos de lo que está pasando en la economía mexicana, ¿no? Ahora, en esta parte de la presentación vamos a ver todos los indicadores, bueno, parte de los indicadores macroeconómicos que hemos generado con el Big Data del banco y básicamente el flow del proceso es este, ¿no? En primer lugar, nosotros recopilamos los datos transaccionales para la generación de esta nueva gama de indicadores macroeconómicos. Utilizamos alrededor de 1,200 series transaccionales de los clientes de Jefe Norte. Otra vez, estos datos son sumamente representativos porque Banorte es un participante sumamente preponderante en el mercado financiero, ¿no? Esta recopilación de estos datos se validan con las unidades de negocio, con gobierno de datos, y aquí cabe comentar que realmente no es un esfuerzo aislado por parte del Departamento de Análisis Económico, sino en Banorte contamos con un gran CDO, David Delgado, que nos habilita el uso de esta información transaccional, ¿no? Luego hay un proceso de limpieza y de ingeniería de datos. Posteriormente generamos los indicadores macroeconómicos y el análisis explicativo de esto. Ahora, un paso muy importante, usualmente las áreas tradicionales de análisis económico no pueden aterrizar después, es que nosotros somos un eje fundamental en la generación de insights para el negocio, ¿no? Nosotros le reportamos directamente al CFO. En Banorte, tanto analítica como gobierno de datos le reporta directamente al CFO. Entonces, el CFO no es nuestro cliente, sino es nuestro jefe. Y en este sentido, es que nosotros podemos estar en la mesa de discusión y de generación de estos insights de negocio. Y finalmente, pues, estos indicadores económicos los presentamos a manera de PPTs y dashboards, ¿no? Ahora, generamos una gran gama de indicadores económicos. Lo que les vamos a presentar es básicamente 4 ejes fundamentales de indicadores económicos. En primer lugar, están todos los indicadores del consumo de los hogares mexicanos. Otra vez, si consideramos que Banorte dispersa alrededor del 30% de las nóminas del sector formal de la economía, pues todas las compras que realizan nuestros clientes con tarjeta de débito y crédito son muy representativas de cómo está comportando el consumo privado en nuestro país, ¿no? Y como ya comentó Alex, no nos tenemos que esperar 3 meses para ver el dato de consumo privado, ¿no? Como van a ver ahorita en la presentación, nosotros tenemos los datos de consumo privado al día después de que el gobierno de datos actualiza sus tablas, ¿no? Luego también utilizamos la facturación de las terminales punto de venta de las pymes para no solo tener el lado de la demanda agregada, sino también tener una mayor visibilidad de cómo se está comportando la oferta agregada. Analizamos todas las nóminas que Banorte dispersa. Como ya comenté, Banorte dispersa alrededor del 30% de las nóminas del sector formal de la economía. Y como vamos a ver más adelante en la presentación, tenemos muchísimo más insights que el propio INEGI
puede tener con sus encuestas de ocupación y empleo y con la encuesta ingreso-gasto. Y finalmente, que este tal vez puede ser ya no un indicador relevante, pero fue sumamente relevante en la pandemia, con las compras que realizan los clientes con tarjeta presente y con los retiros en cajeros automáticos, pudimos tener una mayor visibilidad de cómo la movilidad de los hogares mexicanos se está recuperando durante la pandemia. Bueno, justo para analizar algunos de los indicadores que ya hemos estado desarrollando, por ejemplo, aquí vemos el consumo de los hogares. Ya mi tocayo mencionaba, a lo mejor en el tema de tarjeta de crédito, a pesar de que es un área de negocio que ha venido creciendo de una manera importante en los últimos años, todavía nuestra participación de mercado no es lo suficientemente grande, pero para el tema de las tarjetas de débito, como tú bien mencionabas, entre un 25, casi un 30% de la dispersión de nómina del empleo formal en México la hacemos nosotros, y yo creo que esta combinación de información transaccional, tanto de tarjeta de crédito como de tarjeta de débito, pues ya nos da un set de información bastante valiosa para poder identificar qué es lo que está pasando con el consumo de los hogares. Y como pueden ver aquí, pues ya podemos empezar a hacer cierto tratamiento de los datos, cierto análisis y sobre todo entender qué es lo que está pasando. Y aquí lo hacemos simplemente con un comparativo a lo largo del tiempo. Y aquí nosotros tenemos justo esa gran habilidad de poder seguir el mismo grupo de trabajadores o de personas que tienen la dispersión de la nómina. Entonces ahí podemos tener consistencia en los datos y podemos ver, como pueden notar en esta gráfica, que por ejemplo durante el momento más álgido de la pandemia, el consumo de los hogares, independientemente si eran de ingresos mayores a 20 mil pesos o entre 24 o menores, pues bueno, estaban con caídas de casi un 40%. Luego se dio la recuperación económica conforme nos fuimos moviendo 2021, 2022 y parte de 2023. Y como pueden ver ahí, por ejemplo, las familias o el consumo de los hogares con ingresos de más de 20 mil pesos, pues ya llevan una recuperación de casi un 20%. Y esto es en términos reales. O sea, esto es ajustado por estos niveles de inflación tan altos que hemos tenido al menos en los últimos 2 años. Después, los ingresos menores a 20 mil pesos, también con una tasa de crecimiento bastante interesante de 17%, y el total pues también estamos hablando de crecimientos a tasas de 2 dígitos. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos parados en cualquier punto del tiempo, podemos ir viendo esta mejora en la capacidad de consumo de los hogares mexicanos. Si ustedes ven la dinámica del PIB de México desde el año pasado, es el consumo privado el que realmente ha llevado a cabo o ha sido el motor más importante del crecimiento. El consumo privado son 2/3 partes del PIB. Entonces, tener estos indicadores tan oportunos nos permite tener una mejor visibilidad y también nos ayuda a poder predecir de una mejor manera cómo se ha estado comportando el PIB. Y eso también nos ha ayudado desde hace un par de años a ganar algunos premios. Por ejemplo, Reuters, el Refinitiv y Focus Economics 2022 y 2023 nos puso como los mejores pronosticadores de la economía mexicana. Y creo que el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 2 años de incorporar estas técnicas a los modelos que ya veníamos desarrollando desde hace mucho más tiempo, claramente nos ha ayudado a perfeccionar muchas de las cosas. Y por eso regreso a lo mismo que mencionaban los panelistas de hace una hora, ¿no? Decían, oye, ¿cómo generamos mayor oferta o mayor oferta de valor, mayor generación para las áreas de negocio y para la toma de decisiones? Pues para nosotros ha sido el uso del Big Data, ¿no? Cuando lo vemos también en términos de la segmentación por distintos rubros de la economía, por ejemplo, aquí están sectores resilientes. ¿A qué le llamamos sectores resilientes? Aquellos que no estuvieron tan afectados durante la pandemia por la naturaleza de los mismos, ¿no? Vemos salud, supermercados, comercio, que aún así muchos de ellos cayeron. Estamos hablando de caídas entre 20 y 50%, pero que ya vemos ahorita a mediados de septiembre, ¿no? O sea, estamos a 20. Esa es información de 5 días. O sea, tenemos 5 días de rezago y ya podemos ver cómo pues, el comportamiento ha sido mucho más favorable desde hace ya varios meses, ¿no? Vemos que salud, supermercados y comercio pues tienen ya tasas de crecimiento en términos reales, repito, ajustados por inflación, que van desde 30 hasta casi un 50%.
Cuando nos movemos ahora a los sectores vulnerables, que esos fueron los que mostraron la más fuerte caída, estamos hablando de prácticamente los servicios, pues vimos que en el 2020 las disminuciones fueron casi de un 80%. La recuperación fue mucho más lenta, pero fíjense cómo en los últimos trimestres, hoteles y restaurantes, transporte, todas las actividades recreativas, como puede ser ir al cine, gimnasio, todo lo que está relacionado a esparcimiento, pues ha tenido un repunte sumamente significativo. Esto, obviamente, nos dio una idea mucho más clara de recuperación económica de lo que nos mostraban los datos rezagados que tradicionalmente puedes ver en el INEGI o cualquier agencia de datos que tienes en México o del mismo Banjico. Entonces, como pueden ver, el poder de tener esta información de una manera oportuna y con este grado de detalle claramente nos ayuda a un mejor análisis, a una mejor predicción del comportamiento de estas variables y obviamente, como decía mi tocayo, tiene un efecto positivo sobre los tomadores de decisiones en el banco. Esta es información que le presentamos a las principales áreas de negocio, a todos nuestros stakeholders al interior del banco y claramente se toman decisiones a partir de estos indicadores que han sido mucho más oportunos que otros que anteriormente utilizábamos. Como pueden ver, esto lo podemos desagregar por una gran cantidad de indicadores. Esta tabla lo que nos muestra es este consumo de los hogares, solamente que esto es utilizando tarjeta de débito y crédito. Esto es el porcentaje 3 meses contra 3 meses anualizado y esto además ya está ajustado por estacionalidad. Este tipo de indicadores nos puede permitir también identificar cualquier cambio de tendencia o hacia dónde van estas actividades. Como pueden observar, además lo ponemos en un heat map para poder identificar, oye, ¿sabes qué? Al parecer este mes se ve más fuerte que el anterior y demás. Y fíjense, esta tabla dice septiembre 2023. O sea, realmente estos son datos hasta la primera quincena del 2023 y podemos darnos cuenta que, por ejemplo, servicios educativos, servicios profesionales, construcción, servicios de esparcimiento que están en el top 5 de crecimiento, traen estas tasas trimestrales anualizadas ajustadas por estacionalidad que van desde 30 hasta casi un 77%. Esta información es realmente valiosa para poder entender de una manera mucho más completa cómo está la actividad económica en nuestro país. Y no solamente es el corte sectorial, también lo hacemos de corte regional. Aquí podemos también identificar cuáles son las entidades federativas con el mejor comportamiento en cada uno de estos indicadores. Este es simplemente un ejemplo, si no aquí nos tardaríamos 20 horas. Y ustedes saben que los economistas cuando nos dan el micrófono, pues nos tardamos aquí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, simplemente a manera de resumen pueden ver, por ejemplo, el consumo de los hogares en términos reales, anuales, pues prácticamente todos los estados traen unas tasas de crecimiento pues más del 40%. Quizás el que se ve un poco más clarito, ese rojo, que es San Luis Potosí, aún así estamos hablando de tasas de crecimiento cercanas al 5%. Si lo ponemos también como el top 10 de las entidades federativas, podemos identificar que Chiapas, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Estado de México, etcétera, son los que muestran el mayor crecimiento. Esto también nos permite en un grupo financiero poder hacer discriminación en la estrategia para ver en qué estados podemos llevar a cabo una estrategia y en otros estados llevar otra. Entonces, como pueden ver, el potencial que tiene toda esta información es enorme. Por favor, tocayo, si quieres continuar. Gracias, Alex. Ahora, justo aquí es donde empezamos a analizar el comportamiento de las nóminas, ¿no? Y esta gráfica es muy interesante más con los resultados de la ENIC 2022, ¿no? Básicamente lo que dijo la ENIC 2022 es que la pobreza había disminuido, había aumentado el porcentaje de hogares que podían haber salido de este umbral de pobreza, que es justo la gráfica que se muestra del lado derecho, ¿no? Ahora, algo que no te permiten hacer las encuestas nacionales, tanto la ENOE como la ENIC, y que solo encuestas muy particulares, particularmente en Estados Unidos, como la American Community Survey, es seguir a los trabajadores en el tiempo, ¿no?
que si analizas los datos, realmente la historia es muy distinta. Y es la gráfica justo que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Ahí lo que hicimos fue agarrar una canasta de 3 millones de trabajadores mexicanos. Y empezamos a seguir sus ingresos a través del tiempo antes del COVID-19. ¿Cuáles son los resultados? Pues completamente contradictorios con lo que mostró la ENIC 2022, ¿no? El porcentaje de trabajadores, el ingreso más bien de los trabajadores de ingresos medios y altos bajó. Esto se debe particularmente a la fuerte inflación que hemos tenido en los últimos 2 años y el ingreso de los hogares o de los trabajadores más pobres sí tuvo un incremento. Ese incremento se explica por el aumento del salario mínimo, ¿no? Entonces, analizar el Big Data del banco nos puede generar mayores insights de lo que el mercado realmente está viendo, ¿no? Y esto es sumamente importante, porque como ya comentó Alex, esto tiene una aplicación directa sobre el negocio, ¿no? Cuando Alex estaba hablando de sectores resilientes, sectores vulnerables, bueno, eran estrategias para banca empresarial, banca corporativa, banca pyme. ¿En qué sectores te deberías estar concentrando? ¿En qué entidades federativas deberías estar aumentando la colocación de créditos? ¿Dónde deberías estar captando más dinero? Entonces, realmente, el combinar la economía con la analítica de datos puede generar mejores insights que lo que usualmente puede otorgar un área de análisis económico tradicional, ¿no? En la siguiente lámina es justo los indicadores de movilidad que comentábamos hace unos momentos. Esto lo estimamos utilizando las compras que realizan nuestros clientes con tarjeta presente. Ahí el supuesto es que si fueron a un establecimiento comercial a pagar con su tarjeta de crédito, están fuera de su casa. También los retiros en cajeros automáticos. Y justo esto nos da una idea de cómo está comportando o recuperando la movilidad económica de los hogares mexicanos. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, tocayo, realmente desagregada a nivel sectorial. Esta gráfica es brutal, ¿no? Los servicios de ocio, la movilidad en los servicios de ocio cayó casi 99.2% en el punto más alto de la pandemia. Otra vez, esto es sumamente valioso para un negocio, particularmente para un banco, porque te da una idea de dónde debes enfocar tus recursos escasos, ¿no? Ahora, en la siguiente parte de la presentación, vamos a hablar sobre cómo en Banorte también utilizamos Big Data que tal vez no viene necesariamente del banco. Y justo aquí un estudio que sacamos hace un par de meses, que por cierto aquí es un anuncio, pero ahorita que está de moda el tema del nearshoring, hemos sacado 2 notas de investigación bastante completas. Estas notas de investigación nos han permitido entender cuál es el potencial que realmente tiene México derivado del nearshoring, que hemos calculado que pueden ser 168,000 millones de dólares en exportaciones no petroleras adicionales en los próximos 5 años. Pero dentro de estos estudios también incorporamos mucho del tema del Big Data. Y como mencionaba mi tocayo, ya no solamente es Big Data del banco. Aquí lo que estamos utilizando son 12 millones de transacciones de Panjiva, esta plataforma de S&P, que son transacciones que se van dando entre la frontera de México y Estados Unidos. ¿Y por qué lo hicimos? Porque esto nos permite ver justo este journey o este viaje de las mercancías. Hicimos este ejercicio para el top 10 de las principales exportaciones de México hacia Estados Unidos. Digo, aquí nada más vamos a hacer un ejemplo con los automóviles, que pues, automóviles, como ustedes bien saben, es de los bienes que más exportamos. Y bueno, esta gráfica de Sankey lo que nos muestra es toda la trazabilidad de cómo se van dando las exportaciones mexicanas. Como parte desde un estado, por ejemplo, ahí van a ver Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, cuál es la armadora, qué tipo de medio es el que utilizan para transportar los automóviles, por qué puerto pasa y luego cómo llega hasta Estados Unidos. Imagínense el potencial o la riqueza que puede tener este tipo de estudios para entender la trazabilidad de la actividad económica de las exportaciones de autos para México. Entonces nosotros podemos ver y llegar
analizar con pymes o con cualquier empresa que está en la cadena de suministro o la cadena de producción de autos y decir, oye, esto de aquí están yéndose y esta es la cantidad que se está yendo, este es todo el viaje de las mercancías. Entonces ahí puedes hacer estrategias muy diferenciadas, puedes entender lo que puede pasar con autoparteros, con empresas de transporte, de logística y entender exactamente en dónde están los puntos de crecimiento tanto regional como sectoriales. De igual manera, pues esto nos permite poder identificar cuáles son los principales puntos fronterizos. Por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que para automóviles, Nuevo Laredo es el 40% del total. Por ahí pasan los automóviles principalmente. Luego está el puerto de Veracruz, el puerto de Altamira en Tamaulipas, luego el cruce de Nogales, Sonora, el cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí está la participación de mercado. Entonces, de repente cuando nos ponemos a ver, oye, este tema del nearshoring ha generado ya un interés sobre la relocalización de estas cadenas productivas en México. Bueno, y dentro de México, ¿cuáles son los estados que realmente pueden tener el potencial? ¿Cuáles son los que tienen la infraestructura? ¿Y cuáles ya han venido desarrollando toda esta serie de ventajas, tanto competitivas como comparativas, a lo largo de los últimos 20 años? También el entender, por ejemplo, cuáles son la ruta de exportaciones de los vehículos. Ahí pueden ver, principalmente es ferroviario, después está marítimo, luego terrestre, luego el ferroviario de doble carga. Eso también tiene una implicación para los tomadores de decisiones en distintos negocios. Entonces, este tipo de estudios que parten justo del tratamiento, del uso, del análisis del Big Data y todo lo que hacen en esta área de analítica al interior de análisis económico, es lo que nos da un entendimiento mucho más amplio de lo que puede pasar con un fenómeno como el del nearshoring. Yo la verdad es que he visto infinidad de notas que han salido, notas de investigación, artículos y más del nearshoring, pero no he visto en ningún lugar una nota que realmente utilice este Big Data para poder entender qué es lo que está pasando con el comercio exterior en nuestro país y cuáles son las ventajas que podamos estar explotando hacia adelante. Como pueden ver, también esto nos permite hacer un tratamiento distinto de los datos, verlo de manera regional, en donde se están dando las principales exportaciones de los vehículos. Vemos que Puebla tiene una participación del mercado de 17.5%, luego Guanajuato el 15%, Aguascalientes 10.4%, y también esto nos ayuda a ver cuáles son las armadoras que más están produciendo y exportando estos vehículos, ¿no? Estamos viendo General Motors, Ford, Volkswagen. Inclusive ahora pónganse a pensar, ahorita que tenemos esta noticia de la huelga del sindicato de trabajadores del sector automotriz en Estados Unidos, tener este entendimiento con este grado de detalle también nos permite poder identificar no solamente las oportunidades, que es lo que hemos venido platicando en los últimos minutos, sino también los riesgos. Entonces yo creo que esto es definitivamente una herramienta sumamente útil para toda esta toma de decisiones. Adelante, tocayo. Ahora, gracias, Alex. Ahora, finalmente, somos economistas. Entonces, la chamba de economistas también la tenemos que hacer, y es aquí donde entra el machine learning, ¿no? La ventaja que tenemos respecto a otras áreas de análisis económico es justo que tenemos un área de analítica o de análisis cuantitativo que aprovecha todas estas herramientas analíticas de machine learning, de inteligencia artificial, para poder generar pronósticos sumamente precisos respecto a cómo se están comportando los principales indicadores económicos de nuestro país, ¿no? Y de hecho tenemos una amplia gama de modelos de machine learning. Ahorita solo vamos a presentar dos. Es básicamente los pronósticos que generamos para el IGAE. El IGAE es el indicador global de la actividad económica. Básicamente el INEGI lo estima para tener un aproximado de 93% de cómo se está comportando la economía en un mes determinado. Como ya comentó Alex, el IGAE tiene un fuerte rezago de 2 meses respecto al mes en cuestión que está reportando. Nosotros, con los modelos de Machine Learning, y utilizando información no tradicional,
es que podemos tener una estimación sumamente precisa de cómo va a estar saliendo este dato hacia adelante. Y el otro, que tal vez no es un modelo tan preciso, pues es el del consumo privado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tipo de modelos utilizamos? Por un lado, utilizamos técnicas econométricas tradicionales. Utilizamos PCAs para condensar una gran cantidad de series financieras de alta frecuencia en unos pocos factores. Estos pocos factores luego los metemos a un modelo de regresión Midas para poder contar con un primer estimado de estos dos indicadores, tanto del IGAE como el consumo privado. Posteriormente, utilizamos otra gama de modelos de Machine Learning, particularmente Lasso y Net, con todas las series transaccionales del grupo financiero. Obviamente no usamos las 1200 series transaccionales que utilizamos para la generación de los indicadores de Big Data. Escogemos ciertas series transaccionales, pero estos modelos de Machine Learning nos ayudan a tener una mayor precisión en la estimación de estos indicadores económicos, ¿no? Básicamente, nuestro proceso de la generación de estimaciones económicas es el siguiente. Primero utilizamos ciertas fuentes tradicionales de información. Aquí agarramos la nómina del IMSS, que es un dato sumamente preciso y oportuno. En algunos momentos utilizamos datos de Datatur, algunas encuestas del sector manufacturero del INEGI, algunas series de la Secretaría de Hacienda para hacer estimaciones del comportamiento de la economía de los estados. Posteriormente, es que utilizamos todas estas fuentes no tradicionales de información, ¿no? Que comprenden tanto datos transaccionales del Grupo Financiero Banorte, series financieras de alta frecuencia que descargamos de Bloomberg, y también utilizamos otro tipo de fuentes como pueden ser los índices generados con Google Trends para poder tener una mejor precisión en el seguimiento de algunos sectores económicos. Después se corren los modelos, hacemos todo este modelaje de Machine Learning y finalmente es que publicamos los reportes económicos. Ahora, aquí sí me gustaría repetir un comentario que dijo Alex. No hay banco en México que sea más preciso que nosotros en inflación, PIB, empleo, actividad industrial, que básicamente son los principales indicadores económicos de nuestro país. ¿Por qué es que tenemos este grado de precisión? Por la utilización de estas técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es cómo se comporta nuestro pronóstico del IGAE versus el dato del IGAE, ¿no? Y este nowcast del IGAE, a pesar de que el INEGI ya tiene su nowcast, nosotros lo sacamos, tocayo, 12 meses antes que el nowcast del INEGI, y ha probado ser mucho más preciso que el mismo INEGI, que cuenta con las cifras oficiales de actividad económica. Si revisamos cómo se ha comportado nuestro pronóstico del consumo privado utilizando todas estas técnicas de Machine Learning, tal vez el poder de precisión, en la siguiente lámina, tocayo, por favor, baja un poquito más. Pero en los últimos 12 meses, y aquí el poder de precisión es más bajo porque este fue un modelo nuevo que empezamos a publicar hace 12 meses, pero en los últimos 8 meses ha probado ser mucho más oportuno que cualquier otro pronóstico del mercado. Perfecto. Y ahora vámonos justo a la tercera sección de la agenda que les presentamos al inicio de algunos de los ejercicios que hemos estado haciendo, y este tiene que ver con inteligencia artificial y cómo utilizamos inteligencia artificial para, pues, justo mejorar no solamente el diagnóstico que hacemos de la política monetaria, sino también la predicción de la misma, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Como se darán cuenta, y repito, el tema de hacernos las preguntas correctas, ¿no? Pues los bancos centrales tienen una gran cantidad de información que debemos de todos nosotros utilizar. Tenemos el anuncio de política monetaria, tenemos las minutas de la decisión de política monetaria, tenemos videos en donde miembros, por ejemplo, de la Junta de Gobierno de Banxico o del FOMC en Estados Unidos, hablan en distintos foros. Tenemos los discursos, es decir, tenemos toda una gama de información sumamente útil. Aquí creo que el gran tema, y tocayo, no me dejarás mentir, es que todos estamos expuestos a, yo creo, sesgos conductuales.
estamos expuestos a hacer una interpretación de lo que quizás quiso decir Powell, ¿no? Y esta presentación creo que nos queda muy bien porque justo hoy el Fed dio a conocer decisión de política monetaria, no hizo cambios en su tasa de referencia, se quedó en este rango entre 5.25 y 5.50%, pero además de eso publicó proyecciones macroeconómicas, publicó dot plots y algo bien interesante que es un insumo muy importante para todos los tomadores de decisiones en los mercados financieros, es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio un discurso y además contesta toda una serie de preguntas. Esa es información sumamente valiosa. El gran problema es que a lo mejor lo que yo pensé que Powell quiso decir con cierta frase no necesariamente es lo mismo que mi tocayo pudo haber pensado o que cada uno de ustedes pudo haber interpretado. Ahí es en donde hay un tema de subjetividad. ¿Qué es lo que nos ayuda a todo este tipo de técnicas de inteligencia artificial? Pues borrar esa subjetividad y utilizar ciencia para poder determinar el sesgo que tienen de política monetaria, pues cada uno de los miembros del Fed. Y obviamente, pues esto nos ayuda, una vez quitado ese sesgo conductual, esa subjetividad, pues poder hacer una inferencia y un pronóstico mucho más acertado de las cosas. Ahora bien, ¿cómo hacemos este proceso de tratar de utilizar inteligencia artificial y entrenar el modelo? Bueno, pues primero utilizamos la información disponible. En este caso, utilizamos 236 comunicados de política monetaria. Lo que hacemos son comunicados que están ya sea en PDF o en HTML. Entonces lo que tenemos que hacer es pues descargarlos, ¿no? O sea, leerlos, ¿no? Tratar de quitarle pues estas palabras que no nos contribuyen a nada, ¿no? Y una vez que tenemos el texto, entonces ya utilizar ciertos modelos, ¿no? LDA Mallet para pues, tratar de identificar los tópicos en cada uno de los comunicados. Ya que identificamos los tópicos de cada uno de los comunicados, este es el modelo, pues los clasifica y nos da 25 tópicos centrales. Y luego en cada uno de los anuncios tenemos un tópico que es pues el dominante, y ese es el que lo tratamos de comparar con el movimiento de la tasa de interés o las decisiones que hay de política monetaria. ¿Y qué creen? Pues ha sido pues un modelo, yo creo que bastante acertado, porque como pueden ver ahí, esta gráfica lo que trae es la tasa de referencia de Estados Unidos en el eje izquierdo, y es la línea roja que ven en la gráfica, y trae los tópicos centrales en el eje derecho, que es la línea negra punteada. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Que el modelo explica 9 de cada 10 movimientos de la tasa de referencia. Es decir, pues es bastante certero. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que puede pasar con la política monetaria hacia adelante. Otra manera de verla es la siguiente. Este es el análisis de los tópicos centrales y cuál es la tasa que podrá determinar el modelo de política monetaria en este ciclo de alza de tasas. Este modelo lo publicamos a mediados del año pasado, ¿no? Por ahí de julio del año pasado. Y el modelo nos decía que la tasa terminal del Fed iba a estar en 5.25%, la parte alta del rango. Ahorita está en 5.50 la parte alta del rango. Falló únicamente en 25 puntos base. A mediados del año pasado, ¿saben cuánto estimaba la curva o cuánto descontaba la curva de rendimientos en Estados Unidos que iba a estar la tasa para esta fecha? En 3.15%. Es decir, poco más de 200 puntos base o más de 2 puntos porcentuales, el mercado estaba totalmente erróneo en relación a este modelo que únicamente era de 0.25. Ahora pónganse a pensar, de repente imaginen que están sentados en una mesa en Nueva York operando el mercado de renta fija y ven y confían en este modelo y confían en todo lo que estamos haciendo en el área de análisis económico. Dicen, oye, la tasa terminal o al menos la tasa del Fed
estimada está en 5.25% y el mercado lo tiene descontado a 3.15%. Ustedes pueden tomar una estrategia de posiciones cortas en los instrumentos de más corto plazo en la curva de rendimientos, es decir, pagar el swap. Pueden pagar el swap de 12 meses o de 18 meses y probablemente hubieran ganado cerca de 200 puntos base. Ahora imagínense si le hubieran invertido $1,000 millones a 200 puntos base de ganancia, pues ya pueden ver cómo este tipo de modelos es tan bueno que puede tener ya un efecto sobre el P&L o las ganancias de una mesa de operación de cualquier banco o de cualquier casa de bolsa. Esto es impresionante, esto que estamos viendo. O sea, el nivel de precisión de este modelo respecto a lo que realmente veíamos en el mercado a mediados del 2022 nos habla del potencial que tiene el uso de estas técnicas de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Otras cosas que hemos hecho sobre la política monetaria. Hemos tratado de identificar cuál es el sesgo de la comunicación de muchos de los miembros, ¿no? Esto lo hacemos también con estos modelos de procesamiento del lenguaje natural. Y lo que nos da es una visión ya científica, sin sesgos, de cuál es la narrativa de cada uno de estos miembros. Y déjenme hacer aquí un breve paréntesis. En los mercados financieros siempre hay términos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, el típico de bearish, cuando el mercado está a la baja, bullish, cuando está al alza. También hay dos terminologías que hacen alusión a el sesgo de la política monetaria. Uno es dovish, de paloma, y uno es hawkish, de halcón. Dovish es un sesgo acomodaticio, hawkish es un sesgo restrictivo. Cuando un banco central manda una idea de que va a estar subiendo tasas de interés, ahí es cuando dices, oye, el banco central está muy hawkish, está como halcón. Cuando manda la señal de que va a recortar tasas, que es lo contrario, es cuando está dovish. Entonces, nosotros podemos identificar lo que le llamamos el hawkómetro, ¿no? Es decir, tratar de ver que en ese espectro de dovish y hawkish, cómo están cada uno de los miembros. ¿Por qué? No es porque nos entretenga tratar de clasificarlos, porque esto es información sumamente valiosa para ver qué es lo que van a hacer con la política monetaria hacia adelante. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Que prácticamente los valores están entre -1 y 1, -1 siendo lo más dovish, 1 siendo lo más hawkish. Y como pueden ver, hay muchos miembros del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos que muestran un sesgo sumamente hawkish. Y este hawkómetro, si lo vemos a la luz de lo que pudiera hacer el Fed hacia adelante, pues también sugiere que probablemente, uno, podrían subir nuevamente la tasa de interés, quizás en noviembre, y dos, que es la discusión más importante hoy en día en los mercados financieros, que probablemente las tasas de interés se queden en niveles elevados por mucho más tiempo. Como pueden ver, estos modelos de inteligencia artificial nos permiten también identificar otra arista de cómo puede conducirse la política monetaria en Estados Unidos. También hicimos el mismo ejercicio para Banco de México. Ahí están los 5 miembros de la Junta de Gobierno y podemos ver cómo, por ejemplo, dentro de este hawkómetro, la subgobernadora Irene Espinosa es la que se muestra como la más hawkish, seguido de Galia Borja, luego Jonathan Heath, Omar Mejía y luego Victoria Rodríguez. Aún así, es un sesgo sumamente restrictivo. Esto a lo mejor nos hace pensar que Banco de México no va a recortar tasas de interés este año. Les voy a comentar algo. Hace un mes, hoy se publicó la encuesta quincenal de Citibanamex, que es una encuesta que nos hacen los principales bancos para ver cómo está política monetaria, inflación, crecimiento y tipo de cambio. Y es una encuesta que sale cada 15 días. La encuesta de hace un mes nos traía de 33 instituciones financieras únicamente a 3, incluidos nosotros, con la expectativa de que Banco de México no iba a poder recortar tasas este año, sino lo iba a hacer hasta el siguiente. Es decir,
30 pensaban que se iba a recortar en noviembre o inclusive en diciembre. Pero este tipo de herramientas lo que nos dice es aguas, porque la narrativa de quienes toman la decisión sigue siendo sumamente restrictiva. Y oh sorpresa, el día de hoy que se publicó la encuesta de Citibanamex, ahora es la gran mayoría de los analistas que piensan ahora, ya como nosotros hace ya varios meses, que no va a poder recortar este año, sino tendrá que ser hasta el siguiente. Y a lo mejor aquí podrás decir, oye, pues eso es un tema de egos, decirle a tu cuate de otro banco, oye, pues ya viste, ya estaba bien o no y demás. Pero imagínense también la implicación que tiene para las inversiones, porque también, pues por lo que descontaba la curva de rendimientos en nuestro país, pues tú puedas tomar una posición de estar corto en tasas de interés, pagar a lo mejor el IRS de 6 o 12 meses y dado el comportamiento de las tasas de interés, hubiera sido una estrategia pues mucho más acertada que cualquier otra estrategia que hubieras podido tomar si es que creías algo contrario, ¿no? Entonces, esa es la belleza de todo esto, es simplemente poner la innovación tecnológica al servicio de la toma de decisiones estratégicas de un grupo financiero y de todos nuestros grupos de interés, que principalmente son nuestros inversionistas y nuestros clientes, ¿no? Y bueno, pues, por favor, tocayo, si quieres. Ahora, ya para terminar esta presentación y abrir el foro para algunas preguntas y respuestas, todo lo que comentó Alex se refiere a eliminar sesgos conductuales en la interpretación de los comunicados de política monetaria. Algo adicional que hicimos nosotros fue utilizar estos sesgos conductuales para poder tener una mayor información sobre qué realmente estaban pensando los policymakers, ¿no? Entonces, ya para no hacer el cuento largo y terminar la presentación con un video que tenemos en la última lámina, utilizamos redes convolucionales para poder leer las microexpresiones de los policymakers y poder tener un diagnóstico de si realmente lo que estaban diciendo en el anuncio de política monetaria era algo que realmente creían. Y si quieres, tocayo, pasamos a la última lámina y con eso le damos play al video. En nuestro día a día, encontrarnos con el uso de aplicaciones que nos permiten reconocer formas u objetos utilizando la visión artificial, Computer Vision, es más frecuente. Una de las grandes ventajas en la actualidad son las herramientas que nos permiten analizar grandes volúmenes de datos, particularmente imágenes, sonido y texto. Dado lo anterior, y motivados por la teoría desarrollada por el Dr. Paul Ekman, decidimos construir un modelo para identificar las 7 expresiones universales: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, disgusto, desprecio y enojo. A partir de técnicas de aprendizaje profundo, se entrenó una red neuronal convolucional sobre las muestras de imágenes que se recolectaron para cada una de las expresiones universales. Con ello, construimos nuestra herramienta CAT, Credibility Assessment Tool, por sus siglas en inglés, para poder discernir cierta duda de las aseveraciones de los hacedores de política monetaria, particularmente del Banco de la Reserva Federal. Mr. Chairman, thank you. You have, I think, a couple times in your opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on the way? And should we also believe that all future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting mode? Thank you. So we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same question. So we haven't made any decisions about any future meetings, including the pace at which we'd consider hiking. En la primera parte del discurso de Powell, no se muestran inconsistencias entre lo que dice y sus microexpresiones, por lo que podemos suponer que el mensaje principal de que estarán esperando información económica adicional para poder determinar el siguiente movimiento en la tasa de referencia es certero.
It is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted. And I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. No obstante, en la segunda parte del discurso de Powell, una de las últimas microexpresiones que muestra al referirse sobre si mantendrá en pausa el incremento de septiembre es de disgusto, por lo que podemos asumir que Powell no está conforme con la posibilidad de mantener el rango de la tasa de referencia en los niveles actuales. Es importante. Por cuestiones de tiempo, ese es el material que queríamos presentar en este foro, simplemente para ver lo que hemos hecho desde el área de analítica dentro de análisis económico, y sin más también los invitamos a nuestra página de internet. Ahí está el código QR, o si no es banorte.com/análisis económico. Creo que es bastante sencillo, o sea, se pueden acordar, banorte.com/análisis económico. Es una nueva página que creamos en marzo de este año, y parte de esto y muchas cosas más las hemos puesto ahí. También tenemos toda la serie de tableros interactivos con Big Data y otras cosas que hemos utilizado. Y pues, la idea de todo esto es generar un ecosistema con información que pues todos nosotros podamos utilizar y que enriquezca nuestra toma de decisiones. Y pues con esto les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado parte de su tiempo para presentarles lo que hemos estado haciendo. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en el área de análisis económico y financiero de Banorte aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora viene la ronda de preguntas. Tenemos una. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que es espectacular ver cómo estáis aplicando estas técnicas al análisis económico. Me surge la duda, dos dudas. Por una parte, en el Jocómetro estáis estimando, digamos, la intención que tiene cada uno de los miembros, ¿no?, del comité de toma de decisiones respecto al incremento, ¿no?, de las tasas de interés. ¿Contra qué validáis eso? O sea, es decir, ¿es un análisis supervisado y de alguna forma tenéis información para entrenarlo en función de, no sé, de los discursos de cada uno y el resultado que tuvo después, no sé, la tasa de interés, pero ponderado por la influencia de cada uno de los miembros en esa toma de decisión? O sea, es bien complejo. O sea, no solamente es crear el modelo, sino aislar el efecto de la decisión de cada uno de los miembros particulares sobre la decisión mancomunada del comité. Es complejo. O sea, ¿habéis hecho eso? ¿O habéis hecho un modelo no supervisado que hace esa estimación y más o menos creéis, o sea, lo tomáis como un input más de la toma de decisión? Es justo eso. O sea, el modelo, el DA Mallet, lo que hace es la asignación de tópicos, la discriminación de tópicos, pero ya con un modelo de máquinas de soporte vectorial, es que realmente hacemos la asignación de tópicos con la tasa de referencia, ¿no? Y de hecho todo eso viene de la gráfica que mostró Alex. Lo que hace este modelo de máquinas de soporte vectorial es que acomoda el tópico respecto al periodo donde se dio esa tasa de referencia. Dicho de otro modo, o sea, básicamente los tópicos es como la clusterización de documentos, digo, simplificado de una manera muy fuerte. Pero lo que hace el modelo es, bueno, este tópico fue preponderante de tal a tal fecha, de tal a tal fecha, de tal a tal fecha, y contamos con los datos de cómo está la tasa de referencia en ese momento. Entonces ya el modelo de las máquinas de soporte vectorial lo que hacen es la asignación de esos tópicos respecto a esa temporalidad de las tasas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos ese brinco al jocómetro? Bueno, con esos mismos tópicos es que corremos el análisis de todos los discursos que comentó Alex, de los miembros de la Junta de Gobierno de Banjico y del FED, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del Banco de la Reserva Federal?
es que contamos con más de 40 años de información de tanto de comunicados como de discursos de los policymakers. Por lo tanto, el caso del Fed, el modelo es mucho más preciso, ¿no? El caso de Banxico, realmente contamos con las minutas de política monetaria. Las minutas de política monetaria fueron publicadas con Alejandro Díaz de León. Hasta hace, de hecho, ¿qué tenemos, tocayo? 2 años, ¿no? Donde podemos discriminar quién fue el que dijo qué comentario en las minutas. Entonces, realmente ahí podemos suponer que el jocómetro para Banxico es menos preciso, pero realmente coincide con lo que es la percepción del mercado de quién es el Hawk y quién es el Dove, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que también creo que lo tienes que entender. O sea, no es una información aislada y por eso es lo que hemos venido comentando, ¿no? Es una información que complementa muy bien todo el conocimiento que ya tenemos de un banco central o de lo que hacen los miembros. Entonces, si tú te das cuenta, inclusive si te metes a la página, tú puedes jugar con ese jocómetro y lo puedes ir analizando a lo largo del tiempo. Y va a depender mucho de lo que tú decías, del tópico central, ver qué tan hawkish o no puede estar el comité que toma la decisión de política monetaria. En este caso con Banxico, como bien decía mi tocayo, coincide mucho este jocómetro con la aseveración que generalmente hacemos de los miembros de la Junta de Gobierno. Es una manera como también de hacer el backtesting. ¿Cómo hacemos esa aseveración? Cuando analizamos las minutas, tú vas a ver, un miembro dijo tal, otro miembro dijo tal, y eso lo cuadramos con discursos que dan en otros foros. Tenemos un podcast que se llama Norte Económico, donde ahí hablan muy seguido los miembros de la Junta de Gobierno. Hacemos también el cruce de esa información y nos dimos cuenta que es bastante preciso. Entonces, es información que te ayuda a entender en el momento qué tanto más restrictivo. No te va a decir van a subir o no. Eso va a depender también del conocimiento que tú tengas sobre lo que está pasando en la política monetaria en México. Y eso es muy importante porque finalmente es una herramienta. O sea, no es nuestro único factor discriminante para que nosotros pongamos un pronóstico puntual de el Banco de México va a subir tasas en la próxima reunión de política monetaria o el Fed va a subir tasas en la reunión de política monetaria de noviembre. Es una herramienta que nos da información adicional, ¿no? Que eso es sumamente valioso. O sea, en un mundo de asimetría de informaciones, el contar con este tipo de herramientas que nos pueda proporcionar mayor información sobre qué es lo que van a hacer los policymakers es sumamente valioso. Y como dijo Alex en la presentación, o sea, el uso ahí está, ¿no? O sea, es tal cual recomendaciones de mercado. Antes hablaban de quién es tu cliente principal. Para este tipo de modelos, nuestro cliente principal es la mesa de dinero, la mesa de derivados, la mesa de tipo de cambio, donde realmente podemos otorgar completas estrategias de mercado respecto a qué consideramos nosotros que va a pasar con la tasa de referencia y con ello pues realmente las mesas pueden generar muchísima utilidad, ¿no, tocayo? Gracias. O sea que es un único modelo que lo vais aplicando a lo que va diciendo cada uno de los miembros de la mesa, ¿no? Pero no es un modelo diferenciado por cada uno, sino que es un mismo modelo entrenado sobre el total de la información y después lo aplicáis sobre lo que cada uno dice en las minutas. De hecho, en la página que comentó Alex está la nota técnica de los modelos, tanto del jocómetro como de el primer modelo modelo de procesamiento del lenguaje natural, donde hicimos este discriminador de tasas. Son notas muy extensas, pero con todo gusto los invitamos a que las lean, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay espacio para otra pregunta. Sí, una pregunta adicional todavía. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones Alejandro y Alejandro. Excelente presentación, fabulosa la primera parte en donde mostraban reporting, ¿no? De cosas que están pasando hasta hace un día. Yo quisiera que el siguiente invitado del CDO Latam sea la persona que hace que toda esa data esté ordenada para que ustedes puedan generar eso. Fabuloso, de verdad. Y respecto a la parte de modelo de analítica
avanzada, ¿no? La predictiva. ¿Cómo, y dado que ustedes son economistas y le reportan al CFO, cómo miden el valor que generan esos modelos que nos acaban de mostrar? Mira, fíjate que ese es uno de los grandes retos y creo que también se comentó un poco en el panel anterior, ¿no? O sea, no solamente, la remuneración, se habló hasta de los bonos que deberían de recibir los CDOs, pero también pues, un poco la medición de estos números. Generalmente lo que vemos son un poco las diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el P&L de una mesa de operaciones podemos ver, oye, pues a lo mejor con esta estrategia que abrimos muy puntual, porque tenemos un área de estrategia de mercados que hace recomendaciones de inversión muy puntuales. Estas recomendaciones generalmente tienen un nivel de objetivo, un stop loss y una utilidad esperada si es que se da esa estrategia. Entonces, cuando estamos con este tipo de recomendaciones de inversión y las adoptan las mesas, es muy fácil medirlo, porque simplemente dices, oye, pues si le metiste, no sé, 4,000 millones con esta estrategia, pues se generó tanto. La otra parte es un poco más complicada, la de el efecto que puede tener sobre una banca de empresas, banca corporativa, banca pyme. La verdad es que es muy difícil decir, oye, por este análisis se generaron 20,000 millones más o 3,000 millones más. Pero ahí es en donde entra también la interacción que tenemos con las demás áreas y el que parte de nuestras estrategias se sigan. Y el diferencial que hay de la estrategia que ya se ven implementando versus una nueva estrategia, creo que te puede dar una muy buena idea del impacto económico. Pero yo creo, y no sé si tú coincidas conmigo, Tocayo, ese es el gran reto que va a tener de aquí hacia adelante la generación de este tipo de información, ¿no? O sea, el accountability de, oye, esta estrategia, ¿qué tanto generó o no? ¿Cómo lo puedes diferenciar de lo que ya había? Y pues la verdad creo que ahí es un poco más complicado poder saberlo, ¿no? Hola, yo trabajé un tiempo en Banorte también y le tengo mucho aprecio también al banco, la verdad. Han pensado, el modelo es el modelo que presentaron como de face recognition, en donde ven el sentiment analysis y hacen toda esa parte de inteligencia, la han llevado con riesgo de crédito para hacer a lo mejor en la solicitud de riesgo de crédito para evitar los early warnings como el first payment default o el second payment default en el incumplimiento de pago, como para ver en la solicitud de crédito a lo mejor llenas varios datos, ¿no? Nombre, dirección, edad, ingresos, pero hay cierta comunicación, por ejemplo, está la escrita, la que te llega por la solicitud de crédito, pero hay ciertas cosas en la cara de la persona cuando está diciendo cuánto gana, que esa información, digamos que se queda en el rostro del ejecutivo que lo está viendo nada más. Y entonces, yo creo que la importancia de todo esto es instituciones que están abiertas a explorar estos nuevos horizontes y que están abiertas a discusiones multidisciplinarias. Y eso nos pasa muy seguido porque lo hemos platicado. Yo lo hemos platicado varias veces. Esto puede ayudarnos justo a poder tener una mejor gestión de riesgos. Nos puede ayudar también a identificar también niveles de satisfacción de los clientes cuando entran a una sucursal o no. Y son conversaciones que podemos tener en comités o en grupos de alta dirección y son temas que se van discutiendo y se van analizando. Banorte tiene un área de analítica y también en el área de analítica, y tú estuviste también ahí por muchos años, pues también se generan todo este tipo de estrategias, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es simplemente algunas herramientas que nosotros hemos incorporado a temas económicos y financieros, pero que pueden tener aplicaciones en un montonal de cosas más. En Banorte, por ejemplo, tenemos toda una serie de células para determinar toda una serie de estrategias y demás. Son células multidisciplinarias donde se habla esto. Entonces, yo te diría que pues, el potencial es enorme y probablemente Banorte y otras instituciones, y no tienen que ser financieras, sino en general otras empresas, mientras estén abiertas al cambio, mientras estén abiertas a escuchar este tipo de nuevas técnicas, creo que la implementación pudiera tener bastante éxito.
y poder hacer en favor de los resultados de cada una de las mismas, ¿no? Entonces, pues no sé si desde tu experiencia cuando estuviste en analítica, pues también si quieres comentar brevemente algo, tocayo. Gracias, Alex. Tienes toda la razón. O sea, esto tiene una aplicación sumamente vasta. En mi periodo en analítica no habíamos hecho eso, pero ahorita la aplicación de este modelo se está discutiendo para varios usos, ¿no? O sea, uno es hacer la historia de uso del app móvil, en qué procesos que los clientes se traban. O sea, si tú prendes la cámara del celular, puedes perfectamente distinguir, bueno, aquí tal vez este botón está muy escondido en la app móvil. Pero dado que somos un equipo de análisis económico, no me gustaría platicar de dónde estamos empezando a utilizar todo este tipo de modelos. Ahora, lo que sí es un hecho, y es la gran bondad del área de análisis económico, es que dado que gobierno de datos, analítica y análisis económico le reportan al CFO, todos trabajamos en la mano. Y como dijo Alex, o sea, el área de análisis económico nosotros le tenemos mucho cariño porque yo entré ahí, Alex la fundó hace 14 años en su momento con nuestro anterior chief economist, Alfredo Torné, pero la movilidad de la mano de obra entre esas áreas dentro de la misma dirección general es lo que nos permite que se generen estas estrategias de negocio de manera conjunta, ¿no? Entonces, a diferencia de otra área de análisis económico, otro banco, donde lo único que hacen es hacer reportes económicos y ciertas estrategias de mercado, realmente aquí análisis económico es un eje fundamental en la generación de estrategias, ¿no? Y justo cuando Alex y yo presentamos este tipo de modelos en las células, pues está la DGA de experiencia del cliente, está el DGA de gobierno de datos, y a ellos se les ocurre cómo es que podemos aplicar este tipo de modelos a sus unidades de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la lección aquí es que la creatividad analítica no necesariamente tiene que estar en un área analítica, ¿no? O sea, si le expandes a otras unidades de negocio, particularmente lo que nosotros hicimos en el departamento de análisis económico, es sumamente valioso porque te da otra manera de ver un negocio que históricamente ha sido sumamente tradicional, ¿no, tocayo? Y bueno, yo creo que por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a los dos, Alejandro Cervantes y Alejandro. Pongan un fuerte aplauso, por favor.